Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy en De Local vamos a analizar un tema que quizás no nos gustaría tener que hacerlo, pero la realidad argentina nos muestra que es un tema muy preocupante para todos, que es el tema de la pobreza. Vamos a analizar la pobreza y las políticas sociales que existen en nuestra ciudad, políticas locales que tratan de alguna manera de ser un paliativo para aquellos que están sobre todo en la indigencia. Luego de los auspicios vamos a estar con quienes nos visitan hoy. Buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches, a los televidentes también. Bueno, un tema más que preocupante, como hacías referencia en la presentación, de lo que vamos a estar analizando con nuestros invitados en el día de la fecha. Hablar de 35.000 personas en situación de pobreza, 12.000 indigentes, la cifra en Río Cuarto, más que preocupante. Esos indigentes que no tienen el sustento necesario para llegar a fin de mes o diariamente. Bueno, ¿qué políticas se están llevando adelante? Hay acciones obviamente desde el Estado, también sectores privados, instituciones, asociaciones, entidades gremiales, instituciones y también la misma población con diferentes temas tratando de ayuda para que esta situación se pueda estar revirtiendo en parte. Obviamente que todo depende de la macroeconomía. Lo que se puede hacer son simplemente paliativos en Río Cuarto. Así es. Vamos a presentar nuestro primer invitado. Asumió hace muy pocos días como secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad de Río Cuarto, el doctor Marcelo Besán. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Fabián. Gracias por la invitación, un gusto. ¿Qué tal, Marcelo? No, muchas gracias. Sabemos de tu trajinar, no solamente por todos los medios, comentando, bueno, el alcance de tu secretaría, la política social, que es lo que más en estos momentos preocupa, sobre todo lo que nos referíamos en la apertura del programa, que es cómo llegar a quienes en estos momentos están padeciendo no solamente la pobreza, sino la indigencia. Me gustaría que comentaras un poquito a los televidentes sobre cuáles son las políticas que están bajo tu alcance. Bueno, hay dos cuestiones que se han planteado como estratégicas en lo que a mí respecto, o al menos ha delineado el intendente Llamosa, que tienen que ver por un lado con la separación claramente de lo que es la asistencia social del desarrollo social. Me parece que ese es un primer concepto a desarrollar que tiene que ver con el desarrollo social, que es propio de la gestión de gobierno, de que tiene cada impronta y que el gobierno municipal viene afrontando a lo largo de todos estos años, más allá de la circunstancia que yo hoy estoy ocupando la Secretaría de Políticas Sociales, y tiene que ver con lo que se viene haciendo en los centros integradores comunitarios, lo que se viene haciendo en las distintas áreas del municipio, lo que se viene haciendo con la Subsecretaría de Empleo, lo que se viene haciendo con la Subsecretaría de Derechos Humanos, dentro de los cuales podemos enumerar de los cursos de capacitación que hace una semana se han entregado certificados, se han entregado 400 certificados en cursos de capacitación de oficio que se hizo juntamente con las vecinales, lo que se viene haciendo con el vivero La Minga, que son todas las flores que vemos a lo largo y a lo ancho de las plazas de la ciudad, lo que se viene haciendo con los recuperadores urbanos, que es una política de Estado que ya se venía desarrollando desde la gestión anterior y que este gobierno, obviamente entendiendo la naturaleza de esta clase de programas sociales, continuó con los mismos, lo que se viene haciendo, por ejemplo, con la incorporación, la inauguración hace poco de una planta de PET, de tratamiento de plástico en el sur de la ciudad, que bueno, viene desarrollándose con una etapa posterior pensada en la construcción de ladrillo block con este material. Bueno, y así podemos seguir enumerando un montón de aspectos que tienen que ver con el desarrollo social propiamente dicho. Pero también, atendiendo al momento histórico por el cual se está atravesando, hablamos de este desdoblamiento donde entra a jugar otros actores que tienen que ver con la asistencia social y es precisamente dirigida en parte a los indigentes que superan los 12.000 riocuartenses que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas e indispensables, y en ese es el rol del Estado, que debe necesariamente garantizar la prestación alimentaria básica. Y después también hay un porcentaje, porque no solamente se está asistiendo a 12.000 riocuartenses, sino que se está asistiendo entre 18 y 21.000 aproximadamente, con toda una curva que todo indica que va a seguir creciendo, de gente que está
está, si bien no alcanza el estado de indigencia, pero está en un grado de pobreza que necesita de manera indefectible la ayuda del Estado. En eso, el intendente nos ha planteado, y lo hemos reunido la semana pasada también con el Consejo Económico y Social, donde se ha planteado la directriz del gobierno claramente en despolitizar todo lo que tiene que ver la asistencia social, despolitizarla y llevarla precisamente al área donde está integrado, no solamente quienes formamos parte del gobierno, ya sea desde el oficialismo y la oposición, porque en eso también lo hemos incluido a los representantes de la oposición, sino también los distintos representantes de los trabajadores, las distintas instituciones de la ciudad, los distintos credos, que en eso, bueno, la Iglesia Católica, al igual que la Iglesia, los pastores evangélicos vienen desarrollando a lo largo de la ciudad, y no de ahora, sino de hace mucho tiempo, una gran tarea. Entonces, bueno, en esa mesa que conforma la ciudad, este Consejo Económico Social, donde podemos decir que estaba sentada la ciudad en su totalidad, es donde también se planteó la necesidad de que entre todos, público, intermedio, religioso, trabajadores, políticos y privados, hagamos una verdadera red de contención pensando en esos riocuartenses que no están cubriendo las necesidades básicas si no es por la presencia del Estado y por esta red de la que le estoy hablando. ¿Se está llegando a los 12.000 o bueno, 12.000, 15.000 indigentes de la ciudad por su situación, digamos, porque hay muchas veces que están más alejados de los lugares donde puede funcionar un centro comunitario, un merendero? Mire, la primera definición, y créame que me trajo tranquilidad personal y funcional, el día viernes, después de haber formado parte del acto protocolar y demás, me llegué hasta la Fundación Social y empezamos a trabajar, a recorrer con lo que ya había. O sea, no es que seguro. También me parece que vale la pena remarcar el trabajo que se viene haciendo desde la gente que trabaja, desde el equipo político que integra este gobierno, como también la gente de planta permanente, los colaboradores, los cooperativistas. Hay mucha gente que trabaja en el área preocupado y lo hace con un compromiso diario que trasciende cualquier gestión desde lo político. Y en esto las asistentes sociales preguntando exactamente lo mismo, en un punto, si por lo menos teníamos individualizado la totalidad de las personas en estado de vulnerabilidad. Y la respuesta fue que sí, que no solamente ellas que pertenecen al municipio, sino también con otras asistentes sociales que, por ejemplo, trabajan con el hospital, las que trabajan con el PAMI. Evidentemente hay una verdadera red de conexión y de contención, tratando de individualizar a cada uno de los riocuartenses que se encuentran en estado de vulnerabilidad, y es allí, a partir de distintas instituciones o del Estado mismo, que se va cubriendo este tipo de situaciones. Que también, vale la aclaración, todos los días hay personas que atraviesan esa línea numérica que da el INDEC. Bueno, evidentemente hay gente que todos los días atraviesa esa línea, bueno, y el Estado va brindándole, en la medida de sus posibilidades, la asistencia indispensable, garantizando al menos la cuestión alimentaria. Marcelo, en el área que te ha tocado ahora ser responsable, ¿existe para el diagnóstico esto que me decís de la individualización de los indigentes, pero también sabemos que hay política desde la nación, hay política desde la provincia y hay política desde el Estado municipal, que llegan de alguna manera a quienes más necesitan? ¿Existe alguna coordinación de esa política? Es decir, que por ahí algunos reciban casi nada y otros reciban quizás de más. ¿Hay algún estudio del impacto de los subsidios que hay en algunos casos y en otros no? Existe un trabajo, digamos, la eficiencia del gasto, ¿no? No. Desde el punto de vista municipal está totalmente como protocolizado las características de la ayuda, la connotación, la forma en que se brinda, y en eso la verdad que por eso remarco también el trabajo que se venía ya desarrollando antes de que yo asuma esta cartera. Existe una coordinación, por lo menos con la provincia, muy grande, porque las prestaciones que se vienen realizando desde el área social de la provincia se complementan con las que se llevan adelante del área desde el punto de vista municipal. En eso podemos ver desde los programas Vida Digna, que tiende a satisfacer necesidades básicas en lo habitacional, siguiendo con el programa Más Leche, Más Proteína, terminando con los planes de empleo, que por un lado la provincia cubre determinados segmentos con los planes de fomento del empleo, y el municipio, por ejemplo, a través de la Subsecretaría de Trabajo,
Trabajo viene sosteniendo el programa Más 45. Bueno, con lo que la Nación, bueno, hoy por hoy está en boga una gran discusión de qué va a suceder con la famosa ley de emergencia alimentaria, que es una prórroga de una ley que existía, que había estado dictada en algún momento, nada más que con la connotación en este caso de que el propio oficialismo, los propios legisladores del oficialismo, a través de sus diputados y sus senadores, terminaron dictando la continuidad de esta ley por unanimidad, que salió publicada hace unos días en el boletín oficial y que hasta el día de hoy no tenemos noticia de cómo se va a volver operativa eso, ya sea a través de la reasignación de partida, la creación de nuevos programas de la seguridad social. Bueno, y evidentemente es todo un misterio saber qué va a suceder con esa ley y esperemos que, por eso también con la ayuda del bloque de la oposición, gestionemos juntos para los riocuartenses la mejora de la calidad de vida vinculado precisamente con la pobreza y con la indigencia. ¿Llega ayuda de la Nación, digamos, para el asistencialismo, para que pueda distribuir la municipalidad? No llega ningún tipo de ayuda en la Nación. En esto, bueno, hay algo de ayuda que llega a través del PAMI, pero bueno, para los jubilados, pero tiene una connotación pero no hay fondos directos particular. O mercadería que pueda llegar a la municipalidad de Río Cuarto. No llega ningún tipo de ayuda de la Nación. Porque en otros gobiernos llegaba algo a la municipalidad que se distribuía también. Sí, en esto hasta un punto le pido excusarme porque la verdad que me parece que la situación me excusa de hacer cualquier tipo de especulación hacia atrás o hacia adelante. La realidad que tenemos es esta, claro, y eso es la cual estamos montados, trabajando y dedicándonos por instrucción del intendente, no solo en la persona que ocupa esta cartera, sino la verdad que el gabinete todo. ¿Qué análisis político haces de la evolución del índice de pobreza? Porque la pobreza no es de ahora, ¿no es cierto? Esto viene de años llegándose pobreza y en estos momentos se le ha dado, está bien, estamos llegando a unos grados que son, y aparentemente va a continuar con una inercia que los indicadores van a tender a crecer, no me cabe ninguna duda, sea quien sea que sea elegido en las próximas elecciones a nivel nacional. ¿Hace alguna lectura política o me interesaría saber qué lectura hace sobre eso? Sí, sin duda que desde cuando uno analiza que previo a la dictadura militar la desocupación era del 3% y la pobreza alcanzaba el 5%, sin duda que hay en eso una deuda histórica que tiene la democracia para con los sectores medios y medio bajos. Evidentemente hay un fracaso de la política, lo digo con total claridad, con respecto a estos sectores. Con relación al agravamiento de la situación por lo que hoy estamos atravesando, también lo puedo decir que es un fracaso del Plan Económico Nacional. Evidentemente, cuando uno ve la caída de todos los índices que va desde la construcción, la industria, el comercio, suba la inflación, eso genera, estas son las consecuencias, precisamente, no hay otras consecuencias, además del agravamiento económico y demás, impacta de manera directa y siempre sucede lo mismo, impacta sobre los sectores medios y medios bajos, que es lo que estamos viendo actualmente. El próximo presidente va a ser quien deba afrontar de manera directa esta situación. Y también vale la pena la aclaración, y me parece muy buena la pregunta, también vale aclarar que el índice que estábamos hablando, de que Río Cuarto tiene más de 50.000 pobres y 12.000 indigentes aproximadamente, es con la foto de julio, porque lo que se midió fue el primer semestre, y cuando uno ve que la inflación siguió subiendo, los números de estos indicadores que estamos hablando de la economía han ido retrocediendo, y que también tuvimos una devaluación pospaso del 20%, le puedo asegurar que ya lo que tenemos hoy en la ciudad excede esos números de los cuales estamos hablando de 50.000 y 12.000 personas en estado de pobreza y de indigencia. Seguro. Bueno, me parece que va a ser una tarea en esto también de absolutamente todos los estamentos del Estado y de los particulares, y que va a llevar un gran tiempo, por lo menos ordenar algunas cuestiones que tienen que ver, lo primero, con lo básico, indispensable, que es la alimentación. Y también, si usted me permite una reflexión, cuando hablamos de pobreza,
me parece que es hasta perverso reducirlo a si la gente come o la gente no come. Yo creo que la pobreza hay una definición que por lo menos manejamos nosotros del gobierno y hemos dado la discusión de que tiene una multicausal y multimodal, que va desde la salud, siguiendo por la educación, el hábitat y termina con la cuestión alimentaria. Y hoy parece mentira y triste también de que estemos discutiendo cómo cubrimos por lo menos lo básico, el derecho alimentario que tienen los ciudadanos. Bueno, pero esa es la situación en la que nos encontramos. Pero ese 35%, cuando hablamos de pobreza, es aquel que no cubre la canasta básica. La canasta básica incorpora salud, vivienda, alimentación, vestimenta. O sea, es lo mínimo que debería ganar alguien para realizar una vida normal, con recreación, con turismo. Eso todo lo que incorpora la línea de pobreza. Eso no quiere decir que esté bien. El 35% es muy alto y viene creciendo, como bien decís vos. Ahora, va a ser muy difícil porque es un problema estructural y que se ha quedado en Argentina a través de tantos años. Creo que está muy en la estructura. Desde los gobiernos locales, más que hacer asistencia o capacitaciones para incorporarlo al mercado laboral, pero también capacitar para volcarlo a qué mercado laboral que no hay consumo. No, sin duda que es muy complejo la situación, pero bueno, también con esto del gobierno municipal lo que se viene planteando es viendo los sectores más vulnerables, cómo se lo integra, no solamente con la capacitación laboral, sino con todas las actividades. O sea, que un niño, de los cuales 2 de cada 2 chicos, uno es pobre en la Argentina, de que un chico pueda acceder a un taller cultural, que pueda acceder a alguna actividad que tenga, por ejemplo, que sea vinculada, que pueda acceder a un cine, de lo cual en Río Cuarto hay muchos chicos que no conocen el cine, o de que el cine no llega a su barrio. Bueno, cualquier actividad de esas características, puse una por citar un ejemplo, sin duda que le va a mejorar la calidad de vida, y también eso también incide con lo que tiene que ver con la pobreza. Es decir, que los fondos en esto no alcanzan, digamos, se puede incrementar, pero en realidad se van sumando más personas a reclamar o a pedir ayuda con un contexto de inflación, con los productos que siguen aumentando prácticamente todos los meses. Sí, la demanda, obviamente la demanda en cuestiones sociales va a seguir subiendo, como tú indicas, y también cómo degrada el presupuesto municipal. O sea, lo que nosotros habíamos pensado a principio de año para todo el año, evidentemente se ve modificado sustancialmente con una variable que sube y otra variable que baja. Así que obviamente que la situación es más compleja, y por eso también la necesidad imperiosa de que todos los actores sociales estemos cuidando este tipo de situaciones. Se empezó con el Consejo Económico y Social. La idea es avanzar con alguna otra área, digamos, con aquellos privados que tienen su copa de leche, su comedor, su merendero. Sí, evidentemente. Que no está incluido dentro del Consejo, digamos. Le diría que dentro del Consejo, cuando uno revisa, yo le decía, está sentada la ciudad entera. Claro. En un punto, cuando ve que está el centro comercial, la sociedad rural, la CGT, la CTA, la Iglesia Católica, los pastores evangélicos, los distintos bloques que conforman el arco legislativo de la ciudad. Bueno, y seguramente me estoy olvidando de algunos, no quiero ser ingrato con aquellos que no esté nombrando, pero en principio está representada la ciudad, que no implica que, más allá de que algunos actores individuales o algunos actores sociales que no participan de manera directa también sean convocados y se trabaje de manera articulada con todos. Muchas gracias por llegarse al programa. Le vamos a desear éxito, porque en realidad de su gestión dependen de muchos riocuartenses que la están pasando muy mal, que están en una situación de vulnerabilidad y algunos muy extrema. Bueno, ojalá sea bueno para la gente, y la verdad que muchas gracias por la invitación. No, al contrario, mucha suerte, y bueno, nosotros si podemos servir para algo, para eso estamos. Así bueno, se va a llevar un presente del programa, un Malbec de Supermercados Sanz. Bueno, gracias. La pausa, ya seguimos desarrollando el tema que hoy nos compete. Que de local, y vamos a presentar a nuestros próximos invitados: el presidente del Consejo Económico y Social, Miguel Beso, y el padre Edgar Catana, quien es el delegado episcopal de la Pastoral Social e integrante también del Consejo Económico y Social. Buenas noches y muchas gracias por venir. Gracias. Buenas noches, gracias por invitarnos. Buenas noches, gracias Miguel, gracias padre. Bueno, un tema tan sensible, ¿no? Lo decía yo y lo charlábamos fuera de cámara, que con el Consejo Económico y Social es un tema que lo hemos tratado más de una vez, lamentablemente tenemos que volverlo a tratarlo, y los indicadores
van diciendo, van evidenciando el crecimiento de estos grados, de grado de pobreza, ya sea medido por una línea de ingresos que quizás no dice mucho, pero de alguna manera forma parte de indicadores que nos permiten comparar y ver que ha ido evolucionando aquellos que no alcanzan a cubrir una canasta básica como para tener una vida digna o un desempeño normal en la vida. ¿Qué reflexiones, Miguel, podemos comenzar con vos, hacer sobre esta evolución del indicador, cosas que, repito, lo venimos charlando más de una vez, ¿no? Sí, la verdad que tema remanido, que días atrás hablamos con el padre Catán, el padre Vaso, y que el Consejo siempre piensa que esto no tiene que terminar en una foto, ¿no? Sino continuar con un trabajo que nos permita avanzar y con la buena voluntad de todos. Pero hay 3 temas que yo los voy a mencionar simplemente a nombre de, simbólicamente, a nombre del título. El primero es la necesidad de políticas públicas que centren tanto a la pobreza como tema que significan personas que están angustiadas y que están viviendo mal, como el desarrollo regional para generar trabajo, como la política de vivienda, son ese tipo de temas que deberían estar durante el transcurso de los 4 años de cualquier gobierno fuera de la discusión y del aprovechamiento de cualquier etapa electoral, para permitirnos adentrarnos en una estrategia de conjunto y en mesas de unidad y de diálogo social, como sigue siendo el único en Córdoba, el Consejo Económico y Social, para verdaderamente entrar en los problemas y resolverlos, ¿no? Este es un aspecto. El otro aspecto es, me parece que hay que avanzar en una mejor medición de lo que está pasando en la realidad social y económica, que es que no se puede seguir midiendo solamente por el ingreso. Lo venimos diciendo en todos lados, ¿no? El factor del ingreso es un componente muy importante, pero no el único, ya que también hay pobreza y carencias parciales que afectan y desequilibran cualquier presupuesto y cualquier familia. Y el tercer elemento es que Río Cuarto, por no tener una matriz productiva, social y productiva estable en el tiempo, cualquier movimiento en el orden nacional repercute mucho más duro que en otros lugares. Y estas 3 cosas el Consejo Económico y Social las viene diciendo desde el primer día. Esencialmente, cuando nos planteamos que si no se solucionaba el tema de la pata educativa, la reproducción de la pobreza era por hora en Río Cuarto, que es uno de los aspectos, lo que no implica desconocer que hay determinadas políticas económicas que afectan directamente y dan resultados determinados, ¿no? Padre, la iglesia es un lugar donde concurre muchísima gente a pedir ayuda. ¿Se ha incrementado mucho? ¿Qué análisis hacen ustedes de esta situación? Porque estamos hablando de 1/3 de la población de Río Cuarto que se encuentra, según los números, digamos, en una situación más que complicada. Bueno, en primer lugar, Monseñor Carlos Ticera decía la semana pasada que la pobreza duele y avergüenza, ¿no? En Río Cuarto, de cada 3 riocuartenses, 1 es pobre, y eso nos interpela y nos duele, ¿no? Yo siempre diferencio, y no me canso de hacerlo, entre aquel que va a la iglesia a pedir, que a veces es el más pobre, indigente, y a veces no podemos nosotros dar respuesta a todo lo que pide, y también damos desde la pobreza, porque la iglesia no tiene, por lo menos las parroquias no tienen ayuda en ninguna parte, solamente de algunos fieles. Y aquel pobre que parece que es el más afectado hoy, que es el de la clase media, que no puede pagar la luz, el gas, el alquiler, el remedio, la mutual, salen ahora algunos temas en televisión, como el que tiene está pagando una casa con cuotas UVA, los planes de ahorro, y creo que donde más ha afectado la crisis
es en esta gente, ¿no? O sea, aquel que va siempre a la iglesia va a ir siempre. Alguna vez leí de algún estudio que por más que Argentina creciera mucho, una margen de pobreza va a haber. Entonces, uno a veces tiene que escuchar lágrimas o también sufrir consecuencias, pero digo, nosotros tenemos que cambiar políticas que ayuden a una mejor inclusión de todos los ciudadanos. Y esto me parece que es muy importante, buscar cambios políticos profundos para que realmente el que trabaja pueda tener su salario, ¿no? O sea, no podemos seguir insistiendo que el que es pobre es vago, que no trabaja, que no quiere, sino que hoy hay aquel que se esfuerza, que trabaja, que es profesional, está sufriendo la crisis de la pobreza. Ahora, reflexionando un poco, ¿no es cierto? Estamos analizando la coyuntura hoy. Hace años que la pobreza es alarmante. Se está agravando y se va a seguir agravando aparentemente en el transcurrir de los meses que vienen. Y hay instituciones como el Consejo Económico Social que realizan diagnósticos, como bien decías vos, que advierten y tienen repercusiones en quienes tienen que tomar las acciones, la política como para tratar de revertir esa situación. Porque, o sea, si tengo que dar mi punto de vista, creo que es un problema de educación. Y el problema de educación viene arrastrándose de hace muchos años. Y esto está teniendo las consecuencias lógicas en la sociedad. Pero la pregunta sería esa: ¿hay acciones derivadas del accionar de estas instituciones? Porque se genera, en Río Cuarto hay casi 1 millar de instituciones que trabajan socialmente. Y digamos, ¿tienen repercusión? ¿Logran de alguna manera ayudar a que las políticas estén dirigidas a salvar esos problemas, amigo? Y en realidad nosotros tenemos como objetivo, una entidad no estatal. Nosotros sugerimos a los gobiernos. Los gobiernos no es vinculante, pueden digamos, hacer claro. oído o no. En algunos casos sí se ha hecho oído, se ha prestado el oído. En aquella oportunidad, como decía al principio, se encomendaron la necesidad, a partir de los datos estadísticos que mostraban que por encima del 47-48% no terminaba la escuela secundaria. Claro. Y quien no terminaba la escuela secundaria, cuando tiene 35 años y está en edad de conseguir un trabajo, al tener ese déficit, esa carencia o pobreza parcial, que es educativa, no podía encontrar trabajo con cierta solidez, sino que eran precarios y en muchos casos absolutamente informales. Por lo tanto, la pobreza se multiplicaba ahí. Nosotros venimos diciendo hace más de 6 años esto. Entonces hay que... Y hay otro elemento más. Un chico que vive en un barrio privado no tiene ningún problema en trasladarse de un lugar a otro, a otra escuela. Pero en realidad, en barrios más populares, no es tan fácil el traslado de un lugar a otro, porque significan costos, riesgos, prejuicios, como decía el padre hace un rato, prejuicios de hasta formas de vestirse, que no van a otros lugares que no sean esos barrios. Nosotros en ese momento logramos, después de un fuerte impacto en los datos que mostrábamos, que la pobreza se multiplicaba si no cambiamos y logramos que terminara la secundaria al menos un sector muy importante de la población que estaba quedando afuera, que en los sectores periféricos llegaba al 75%. Bueno, logramos que en San Pantaleón otra escuela que se construyó en Las Delicias, dijimos los lugares donde no era exclusivamente en esos lugares, sino que había otros iguales, pero estos eran los más graves. Son políticas de mediano y largo plazo. El Consejo Económico y Social no está para cuestiones de corto plazo, para eso están los gobiernos. Ahora, hemos sido escuchados, pero ¿qué ocurre? Que también Río Cuarto tiene una matriz donde no hay un desarrollo productivo en muchos aspectos que genere trabajo, y nuestra matriz es débil. Entonces también estas cosas impactan mucho. Si nosotros lo comparamos con regiones como
Rafaela u otros sectores Sí, donde claro. hay mayor desarrollo productivo, el impacto es un poco menor en esos lugares, y acá es peor. Pero claro, cuando hay problemas de inflación y con las características de nuestra economía, es muy fuerte el impacto directo y repercute en pobreza parcial, como decía el padre. Uno puede tener un ingreso de 30.000 pesos y la señora de 15.000 pesos, pero pagan un alquiler de 15.000 y no tienen un nivel educativo que les permita crecer en su trabajo. Y una pobreza parcial también apunta y se mete en el corazón de las posibilidades y los límites de las personas. Vamos a marcar una pausa y ya seguimos charlando sobre la pobreza y las políticas sociales. Seguimos en De Local, pobreza y política social es el tema de hoy. Padre, llama la atención que en medio de La Pampa haya índices tan altos de pobreza en Río Cuarto, que como decía usted, 1 de cada 3 es pobre, la indigencia afecta o alcanza a unos 12.000 riocuartenses. ¿Qué interpretación se puede desarrollar? ¿Cree que es una cuestión de, como dice Beso, de la falta de avanzar en una matriz productiva en esta región? Hay un canto, un himno que dice: no es posible morirse de hambre en la tierra bendita del pan, ¿no? Yo creo que no soy técnico, pero la gran causa de la pobreza es las políticas económicas. Francisco ya lo ha denunciado varias veces. El liberalismo de mercado no ha funcionado casi nunca en Argentina y ha llevado tal vez al bienestar de algunos sectores y a la marginación de otros. Por eso hace falta políticas inclusivas y profundas. Yo me animaría a decir políticas productivas que hagan que el hombre pueda vivir dignamente con su trabajo, ¿no? El asistencialismo, la dádiva, diríamos el bolsón, siempre son paliativos. Yo por ahí me quejo de los medios de comunicación. Cuando hablo de pobreza ponen un barrio marginal de Río Cuarto, pero tendría que decir, bueno, también mostrar una fábrica que se cierra, o otro comercio que no, también se cierra, pero decir, bueno, en la producción está el centro. Entonces, si buscáramos políticas que favorezcan la producción, que fomenten el empleo, la pobreza disminuye sensiblemente, de hecho, ¿no? Y eso creo que no se da. Algún sector está bien, puede ser, me animo a decir, el sector agropecuario, que puede estar más o menos bien, el sector financiero, lamentablemente, los trabajadores quedan al margen de todo el sistema. Entonces, un sistema que excluya nunca es bueno. Entonces hace falta subsidiariedad, solidaridad, fundamentalmente producción, industrias, empleo, ¿no? Me parece que esto es fundamental. Quizá esto puede ser resultado del denostamiento, de opinar que el Estado no, desde los años 70, mediados de los años 70, que se instauró digamos, la premisa de que el Estado donde interviene hace todo mal. Y hay muchos preconceptos que en la velocidad que se vive hoy, de la información rápida, inmediata, en donde no se habla de los cómo, ¿no? Se habla de los qué, pero no se habla de los cómo. Entonces, por ahí uno se tiene que preguntar por qué una cosa no funcionó, por qué otra cosa sí funcionó. Digo, por ahí estamos sobrevolando prejuicios, preconceptos, que decía yo días atrás, y que el padre lo acaba de adelantar. Nosotros vemos empresas de Río Cuarto que hacen una enorme, las pymes, sobre todo hay muchos pymes en Río Cuarto, que hacen un enorme esfuerzo para poder sostenerse, y tiene que haber una estrategia porque son generadores de trabajo. Y eso es muy importante desde el punto de vista del desarrollo de la ciudad hacia adelante, porque hay seres humanos que trabajan en cada una de esas empresas. Pero por otro lado,
tuvimos una reunión días atrás con recuperadores urbanos y con vecinos en diálogo directo, y también vemos que hay un sector de barrios populares que quieren trabajar, pero no tienen condiciones mínimas ni instrumentos para poder hacerlo. Y ellos mismos te dicen, nosotros queremos trabajar, queremos conseguir un trabajo digno, ayúdennos, no a conseguir el trabajo, sino a conseguir herramientas que nos permitan crecer para luego obtener ellos el trabajo. Entonces no se puede jugar tan fácilmente de que todos los que no trabajan es porque no quieren. Hay gente que lo habrá, seguramente, pero hay mucha gente que quiere trabajar y no puede. Y en todo caso, sí vemos cómo en Río Cuarto se instala en estos días otro banco. El sistema financiero, por nuestros estudios y nuestro último libro, es el único que ha crecido en la última etapa. Es decir, quienes viven del sistema financiero, sistema bancario, o algunos que viven de la especulación, trabajan mucho menos y algunos no trabajan nada, sin embargo no están a la hora de los prejuicios instalados en ese lugar. Entonces digo, la Argentina también tiene que purificar las terminologías de cómo hablamos para poder llegar al fondo de los problemas. Acá hay gente que hace esfuerzo en Río Cuarto, que son sectores de pymes, y hay trabajadores que están con el temor a perder el trabajo, y hay otros que quieren tener trabajo y no pueden. Bueno, por eso es tan importante, y con esto cierro, la idea de trabajar juntos, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener una continuidad de trabajo en conjunto, con áreas determinadas que tienen vínculo con el gobierno, porque no todo puede hacerse más o menos, tenemos que comprometernos para que la democracia no sea light, sea una democracia de compromisos, como bien lo venimos diciendo desde hace un buen tiempo los documentos de todas las instituciones de la ciudad. Hubo un documento que hacía referencia fundamentalmente al sistema financiero, digamos. Exactamente. Que podría permitir también, si quedaron los recursos en Río Cuarto, generar empresa o trabajo dándole valor agregado a la producción primaria. Bueno, hay tres cosas. A los riocuartenses se nos están yendo gran parte de los recursos naturales, se nos va gran parte de los recursos financieros y se nos están yendo gran parte de los recursos intelectuales. Digo, teniendo todo eso, hace falta una estrategia de desarrollo regional que incluye políticas nacionales con sentido del crédito productivo federal. Bueno, es un poco lo que ha adelantado el padre y yo fui exponiendo, porque son palabras no de mías, sino documentos del Consejo Económico y Social, como decir, bueno, cuando hay una elección, cada uno sabe dónde está parado. Ahora, cuando estamos en las mesas de los temas que priorizan a la sociedad, no hay diferenciación, hay que trabajar todos juntos. Sí. Lo difícil es generar políticas regionales o locales cuando la macroeconomía estamos inmersos en un contexto macroeconómico donde es muy difícil, porque generar empleo es para producir más, y producir más es para quién, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que no haya consumo es un importante factor de la demanda que hace que las empresas cierren. Uno ve los locales, o sea, no necesariamente industriales, pero locales comerciales en Río Cuarto indican la cantidad de desempleo, de recursos desempleados que hay. Y respecto a lo financiero, también siempre Río Cuarto fue una plaza interesante para los bancos, porque se generan excedentes que no quedan en Río Cuarto, sino que se los llevan a otras plazas. Por eso hace falta un cambio de política, ¿no? Cambio de política macros a nivel nacional, fundamentalmente, y también a nivel local. O sea, yo diría que hay que pasar de una solidaridad puntual del Bolsón a una solidaridad estructural, ¿no? Que lleve a cambios profundos que no permitan estas cosas, que favorezcan el empleo, la producción. Ahora, padre, hemos llegado a un lugar en nuestro país que es desencadenante de gobiernos anteriores, hasta el actual. Sí. Tenemos que elegir entre gobiernos que son responsables de que estemos donde estamos. ¿Es complicado eso o no? Bueno, el pueblo sabrá cómo elegir, o sea... No, está bien, independientemente de cómo se vote, digo, el tema es tener que elegir entre responsables de lo que estamos como estamos. Si vos te fijás, desde Alfonsín a esta parte, siempre hemos votado los argentinos para no caer en lo anterior, ¿no? Así nos fue siempre le echamos la culpa al anterior y nunca hemos votado en positivo buscando esto es bueno y sigamos adelante, ¿no? Entonces, salvo un periodo o dos, pero entonces esto
O sea, el pueblo tendría que también tener madurez para elegir cuáles son los políticos que llevarán, ejecutarán políticas que hagan a la felicidad del pueblo, que esté mejor, ¿no? Sí, creo que no es solamente responsabilidad del pueblo, sino quizás también es más del político, que por ahí te dice lo que va a hacer y no lo hace, ¿no? Claro, sí, bueno, ahí tendría que haber normas para sancionarlos. Sí, bueno, el voto, es decir, bueno, claro. A lo mejor 4 años es mucho, pero bueno, digo, no. Sí. Miguel, no sé si quería decir. Sí, no, simplemente esto, agregar la necesaria visión federal. Estamos en un problema grave. Desde los que conducen que lo vienen diciendo en Río Cuarto, en todos los lugares, desde los que conducen los debates del presidente de la Nación, que son periodistas de Buenos Aires, los candidatos, que son todos de Buenos Aires, los medios que intentan, y por suerte tenemos estos medios nosotros para hablar, pero que intentan creer que la agenda está en Buenos Aires. Y la política económica mirada solo de Buenos Aires, por ejemplo, el Banco Central debería tener sucursales que no las tiene. Entonces, la sensación es que, como dice siempre el Consejo Económico y Social, si no hay si no hay desarrollo regional, es casi imposible que haya desarrollo nacional. Y el sistema federal, ojalá, como algunos están diciendo, que se va a volver a la discusión del sistema federal, está gravemente herido de hace muchos años. Y esta visión, indudablemente, una visión unilateral que impone condiciones y que no nos permite desarrollarnos más allá de algunos avances parciales que puede haber habido. Así es. Muchas gracias por venir. Se van a llevar gracias a ustedes. un presente, un Malbec de Supermercados. Gracias. Gracias. Muy amable. Marcamos la pausa, ya rezamos. Así es. Números que preocupan, entristecen, la pobreza, la indigencia. Así es. Lamentablemente un tema que tenemos que volver a tocar, un tema que no nos gustaría, pero como dije al principio es necesario tocarlo, y me parece que no se apunta donde hay que apuntar, que creo que la base está en la educación. Nos vamos. Hasta la próxima semana. Gracias.